Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre, y este episodio se trata de cómo puedes organizar tu contenido. Y no nada más cómo organizarlo, se trata de la estrategia completa que sostiene cada post, cada publicación, cada historia, cada campaña. La estrategia completa que seguimos en la empresa desde los errores que hemos cometido y qué lecciones hemos aprendido. Han sido 6 años de experiencia, 6 años de lleno dedicado a esto, y lo primero es que no quiero que pienses en esto solo como si solo fuera crear contenido, porque crear contenido y lo que publicas es la parte visible. Sí, es el reflejo de quién eres, es el reflejo de tu voz y el reflejo de tu mensaje y el reflejo de tu trabajo y tu manera de ver el mundo, pero cada pieza de contenido también está hablando por ti. Cada pieza está representando tu marca personal, pero una marca personal es mucho más profunda. Una marca personal no es solo poner todo en un calendario o no es solo tener un Instagram bonito. Esto realmente se trata de pensar a largo plazo, entendiendo cómo se construye una marca personal y saber y entender cómo crear relaciones y cómo posicionarte con liderazgo para poder generar confianza. Y entonces esto es sobre cómo construyes tu reputación, sobre cómo te posicionas con intención y sobre cómo diseñas una presencia que te abre puertas en lugar de cerrártelas. Por eso, esto no es solamente para creadores de contenido, porque realmente no importa a qué te dediques, tú ya tienes una marca personal. Aunque nunca lo hayas planeado, aunque nunca lo hayas hecho consciente, ya tienes una marca. Porque tu marca personal no es solo tu logo, no es solo tu feed de Instagram o no son solo tus posts o tus colores. Una marca personal realmente no tiene nada que ver si estás publicando en redes sociales o no. Tu marca personal ya es tu manera de estar en el mundo, ya es la manera en cómo respondes a tus mensajes. Tu marca personal es cómo hablas de tu trabajo, cómo entras a una sala, cómo te expresas, cómo piensas, cómo decides, y es tu tono, tu energía, tus proyectos, tus ideas, es lo que otros sienten cuando están contigo y lo que recuerdan cuando ya no estás. Y eso ya está pasando aunque no lo diseñes y aunque no lo publiques, aunque nunca lo nombres, porque todos ya comunicamos algo. Todos ya dejamos una impresión en el día a día, y por eso nuestra comunicación no es solo lo que publicamos en redes sociales o no es solo lo que decimos con palabras. Es también lo que decimos con nuestras acciones, lo que decimos con nuestros silencios, con las decisiones que tomamos y con las cosas que compartimos y también con las que no compartimos, verbal o no verbal, en tu trabajo o en tu ciudad. Todo lo que haces comunica. Entonces, aquí la pregunta más importante no es si tienes o no tienes una marca personal. La pregunta real es: ¿esta marca personal que ya tengo, esta forma de presentarme al mundo hoy, me está sumando o me está restando? ¿Me está abriendo puertas o me las está cerrando? Porque si no lo piensas y si no lo diseñas tú con intención, el mundo lo va a interpretar por ti, porque el mundo ya está interpretando algo de tu forma de ser y de tu forma de pensar y de tu forma de actuar, y puede que no te represente. Y eso, en un mundo donde todo el tiempo se están tomando decisiones y donde las oportunidades llegan o se alejan en función de la percepción, puede hacer una diferencia enorme. Entonces, el objetivo de este episodio es ese: que tomes el control de tu marca personal y que no lo dejes al azar, que tu marca personal no sea un accidente, sino una herramienta. Porque para mí, mi marca personal es uno de los assets más importantes que tengo. Para mí ha sido la herramienta que más puertas me ha abierto. Yo soy de una ciudad chiquita del norte de México que se llama Saltillo, y cuando era estudiante universitario, mi ciudad prácticamente era como mi mundo entero. Antes yo no conocía a nadie de otra ciudad, yo no conocía a nadie de otro país, y dentro de ese mundo que era mi ciudad chiquita y dentro de ese universo organizaba eventos y lideraba mi grupo estudiantil. Y aunque todo era local, ahora viendo hacia atrás sí puedo ver que sin darme cuenta ya estaba generando expertise, porque entre todas esas cosas que hacía como estudiante y con mis proyectos ya estaba construyendo una percepción
comunicación. No hacía contenido como hoy. Mis redes sociales y mi cuenta de Instagram en ese entonces era de 200 personas que conocía, pero desde entonces, desde 2012, desde 2013, ya hablaba de mis proyectos, ya los documentaba, ya los comunicaba. Y cuando me gradué, más bien la pregunta fue, a ver, ¿cómo puedo llevar todo esto que ya hago de manera local? ¿Cómo ahora lo puedo llevar a una escala nacional o a una escala incluso global? De hecho, cuando me gradué, lo primero que hice fue publicar mi primer libro, que autopubliqué de manera independiente, porque realmente en ese entonces no conocía a nadie en la industria de los libros, y ese fue mi primer proyecto que ya no era solo local, porque apliqué lo que había aprendido en mis clases yo estudié carrera de negocios internacionales, y entonces apliqué eso que había aprendido en mi carrera de negocios. Quise ponerle un uso a todas esas clases que ya había llevado, clases como relaciones internacionales y las clases de diplomacia y las clases de negociación, porque una marca también es eso, es cómo te comunicas, cómo te presentas, cómo generas acuerdos y cómo creas relaciones. Y ese primer libro, aunque publiqué de manera independiente y mi perfil era de 200 personas, llegó a los más vendidos en Amazon, y desde ahí han pasado 6 años de seguir construyendo Alfonso Aguirre Corp. Y desde entonces también fundé y después vendí mi empresa de suplementos después de lograr nuestra meta de más de 1 millón de pesos mexicanos al mes en ventas, y seguí aplicando lo que había aprendido en mi carrera. Y durante esos años de esa empresa también estuve documentando todo ese proceso de crear y crecer esa empresa, y gracias a eso después pude firmar un contrato con Penguin Random House, que es la editorial más grande en todo el mundo, y con ellos publiqué un libro que se llama Tengo algo que contarte. Por eso este podcast se llama Algo más que contarte, porque es como una continuidad. Después publiqué con ellos una novela justo hace un mes, y en todos estos años lancé programas, audiolibros, he tenido conferencias, he tenido contratos con empresas de diferentes industrias, y somos una empresa establecida, somos un equipo y hemos lanzado productos físicos, productos digitales, y tenemos clientes de todas partes del mundo. Ahora nuestros lanzamientos tienen listas de espera, y por eso esto no se trata solo de diseñar un post bonito. Esto se trata de diseñar tu presencia, de pensar en lo que quieres lograr a futuro, y se trata de pensar en cómo quieres posicionarte en tu industria y pensar en lo que te gusta, en lo que eres, en lo que te apasiona y cómo lo puedes conectar. Por eso esta marca personal es mucho más que un perfil, es tu activo más valioso, porque es una representación muy honesta, una representación fuerte, clara y poderosa de lo que eres y de lo que puedes ofrecer. Entonces, quiero que este episodio te ayude a ver las piezas de contenido de otra manera, y que entiendas que organizar tu contenido no es solo ponerlo en orden, construir liderazgo, y es abrir puertas, y sobre todo es construir confianza, y es alinear tu forma de comunicar, no solo en redes sociales, sino comunicar en el mundo a partir de lo que realmente quieres construir en tu vida, a partir del negocio que tienes o que quieres crear, y a partir de lo que quieres para tu carrera profesional. Y para poder entender a la perfección cómo funciona Alfonso Aguirre Corp por dentro, y cómo logramos que lo que hacemos, como el podcast, los posts, los productos y todo lo que hacemos siempre se sienta conectado y organizado, lo primero que hay que saber es que diseñamos Alfonso Aguirre Corp como un ecosistema, no como un negocio con productos sueltos, no como una lista de cosas que ofrecemos, no es un conjunto de ideas que existen por separado, porque muchas personas publican por publicar y nada se siente conectado, pero nosotros nos enfocamos en crear un ecosistema completo. Es como un edificio. Alfonso Aguirre Corp es como un edificio, y este edificio es como si tuviera diferentes pisos, y cada piso representa algo que hemos construido. Por ejemplo, los journals están en un piso, los programas están en otro, los libros en otro, la novela en otro piso, el podcast en otro, pero estos pisos y estas habitaciones no son cerradas, no son espacios aislados. Este edificio y este ecosistema es más bien como una librería o como una cafetería muy grande, un lugar donde las personas llegan y encuentran
encuentran algo que les hace sentido, un lugar donde puedes subir y bajar y explorar y moverte y conectar y encontrar lo que necesitas, un lugar donde entras por curiosidad y donde exploras sin prisa, donde tomas lo que necesitas, donde descubres cosas nuevas, donde te quedas más tiempo del que planeabas y en cada espacio, en cada piso encuentras algo que te inspira, algo que te reta, algo que te ayuda o algo que te guía. Y entonces, al ser el mismo ecosistema y el mismo edificio, no importa en qué piso estés, no importa a qué nivel entres, todo se siente alineado. Y entonces puedes bajar al lobby, puedes bajar al piso 1 y puedes tener pláticas con todos los que están dentro del edificio, dentro del ecosistema. Así como en la vida real, cuando conectas con cualquier persona o con cualquier amigo o amiga, que hablas de las cosas que te importan, pero también platicas de muchos otros temas, y también hay pláticas en las que las personas te entienden o te dan otro punto de vista, o a veces comparten un momento juntos o les pasó lo mismo. Pero mi trabajo construyendo este edificio y mi trabajo construyendo este ecosistema es que puedas entrar y que cada quien decida a qué piso quiere ir y qué conversaciones quieres tener o qué es lo que quieres aprender y qué guía quieres tomar, y que cada persona elija ese nivel, que cada persona elija qué quiere construir, qué pieza del rompecabezas falta para que su empresa o su negocio o sus proyectos puedan crecer. Y esto es algo que aprendí en mi universidad y se me quedó tan grabado, y por eso quiero construir mi empresa de esa manera, porque cuando yo estaba en la universidad a mí me encantaba despertar cuando era estudiante, y de hecho cuando yo hacía mis horarios de clases cada semestre, yo elegía las clases que eran a las 7 de la mañana porque me encantaba estar en el campus todo el día, porque en el campus había cafetería, había una biblioteca, había un gimnasio, pero también salones para tomar clases, y en los pasillos te podías encontrar a tus maestros o podías visitarlos en sus oficinas para tener pláticas súper intelectuales, o podías ir a una sala de descanso o tirarte en el jardín. Cuando tenía que salir del campus siempre regresaba y me encantaba irme hasta la noche, hasta que cerraban, porque me encantaba ese ecosistema, porque dentro del campus podía aprender, podía descansar, podía tener diferentes tipos de pláticas, podías ponerte a trabajar en donde los demás estaban haciendo su tarea, o podías irte a desconectar sin ruido a la biblioteca o organizar un evento a las oficinas de grupos estudiantiles. También, si querías emprender, podías ir a la incubadora de empresas. De hecho, el eslogan de mi universidad en ese entonces era "Vive la cultura emprendedora". Entonces todo estaba diseñado alrededor de eso, todo se sentía conectado, todo estaba conectado con la cultura de la universidad, y entonces no necesitabas salir de ese ecosistema para hacer lo que tú quisieras hacer. Cuando me gradué siempre me pregunté, ¿por qué me gustaba tanto estar ahí? ¿Por qué prefería pasar mis días en el campus incluso cuando no tenía clases? Y la respuesta fue súper simple, porque todo lo que necesitaba ya estaba ahí, pero no de manera superficial, al contrario, todo era súper profundo, todo era súper fundamentado y todo era estructurado. Y justo uno de nuestros principios más importantes en cómo hacemos contenido tiene que ver todo con esto, y es que nos enfocamos en crear profundidad. Cada pieza de contenido que hacemos lo hacemos con mucha profundidad, y esto también lo aprendí con los libros, porque aunque a veces pareciera que el contenido y una marca personal y los libros están en mundos completamente distintos, nosotros dentro de la empresa lo practicamos como si fueran lo mismo, porque la misma energía que uso para escribir un libro es la misma que usamos para construir una pieza de contenido. Y esto es parte del proceso, porque para mis primeros 2 libros yo tenía en mente lo que quería transmitir en ese momento. Y a ver, yo pude haber escrito en una sola hoja esa información que cabía en una sola hoja de lo que quería transmitir, pero para mí eso no era suficiente. Yo no quería escribir una hoja o un listado de ideas. Para mí no era el tipo de libro que yo quería que existiera en el mundo, porque para mí escribir y comunicar no es solo decir lo que piensas como que en una lista de cosas que caben en una hoja. Más bien, para mí es compartir desde dónde lo pensaste, cómo lo pensaste, desde qué experiencia, desde qué duda, desde qué pregunta, desde qué momento exacto de tu vida nació ese aprendizaje y esa reflexión. Y eso no se logra con una lista de información, eso se logra con historias.
con contexto, con emoción. Por eso mis libros están llenos de experiencias personales y de lecciones que no aprendí en un solo momento, sino a lo largo del tiempo. Lecciones que se construyeron a partir de errores, a partir de aprendizajes, de decisiones difíciles, de conversaciones incómodas, y esa forma de escribir y esa experiencia de contar las cosas con storytelling y de escribir con mucha historia, con fondo y con mucha intención es exactamente la misma forma en la que creamos el contenido. Porque si algo he aprendido es que no importa si estás escribiendo un libro de 400 hojas o un post para Instagram, la conexión no depende del formato, depende de la profundidad. Ahora que publiqué mi novela, reforzamos esto todavía con más fuerza porque una novela, aunque parezca solo ficción, también tiene un propósito, también tiene una intención detrás, también tiene un mensaje y de hecho todo el diseño de la historia, desde los personajes, las emociones, los giros de la trama, los obstáculos, las conversaciones, todo lo que parece entretenimiento, en realidad todo eso está al servicio de una idea. Todo eso está ahí para poder llegar al final y poder dejar un mensaje que como autor tú quieres sembrar con la historia, que quieres que el lector se lleve consigo. Y si yo solo hubiera querido transmitir ese mensaje final, yo también pude haberlo hecho en una frase o pude haberlo escrito en una sola página. No se necesitaba probablemente un libro entero. Pude haber escrito el mensaje central de la novela en una hoja literalmente, pero no se trata solo de lo que quieres decir. Se trata de cómo haces que las demás personas lo sientan. Se trata de cómo haces que las personas recuerden lo que dices. Y sobre todo, se trata de cómo haces que ese mensaje realmente genere una experiencia. Y eso solo se logra con una historia que conecta. Una historia que tiene ritmo, una historia que tiene altibajos, que tiene conflicto, que tiene personajes, que tiene momentos incómodos, contradicciones y momentos de descubrimiento. Porque así es como las personas también crecemos en la vida real. Y eso es exactamente lo que pasa también con el contenido. Yo podría decirte en una sola imagen, en un solo post, exactamente lo que quiero enseñar. Podría escribir una frase clara con un gancho o con un hook y podría hacer una lista súper práctica de consejos o tips de estrategia o tips de productividad o tips para crear tu empresa. Y sí, probablemente ese post tendría muchas guardadas, muchas compartidas, pero si no cuento de dónde viene esa idea, si no cuento de dónde viene esa estrategia, el significado, lo que nos importa, lo que representa, si no te muestro el momento en el que yo aprendí eso por las malas, si no hay historia, si no hay emoción, entonces el mensaje no se queda porque no conecta. Y entonces, si no conecta ese mensaje, no lo integras. No integras esas estrategias, no integras ese conocimiento ni esa información y lo olvidas. Y eso nos pasa todos los días. Porque hay contenido que vemos y que nos impresiona por un segundo, porque se ve increíble o porque se ve bien, pero una hora después ya no recordamos ni quién lo dijo, ni por qué era importante, ni cómo nos hizo sentir, ni qué lección y qué historia había detrás. Olvidas el mensaje y olvidas a la persona que lo dijo. Y eso es lo que quiero evitar. Y por eso en Alfonso Aguirre Corp, uno de los principios más importantes que seguimos es que la profundidad construye lo inolvidable. Y lo inolvidable es lo que se convierte en una marca. No los likes, no el número de seguidores. De hecho, muchas personas me han dicho que debería de hacer episodios de podcast más cortos. Muchas personas me han dicho que debería de hacer esos episodios de 8 o de 10 minutos porque así los escuchas más rápido mientras corres o mientras vas en el auto o en el coche o mientras estás haciendo ejercicio o en algún trayecto corto o mientras haces algún pendiente. Y sí, es verdad. Probablemente los números se dispararían, no sé, en un 800% o más. Y aparte, en lugar de hacer un episodio de 1 hora, pudiera hacer 10 con ese mismo tiempo. Pero eso no es lo que quiero construir. Yo no quiero construir cosas fugaces. Yo no quiero construir cosas rápidas. Yo no quiero construir cosas olvidables. Porque si haces contenido corto solo para encajar en la velocidad del día, entonces tus historias, tu manera de conectar, todo eso también se vuelve superficial. También se vuelve rápida. Y
se nos olvida que las redes sociales y el contenido no son para eso, no son para buscar likes, no son para llenarnos de validación y de aplausos, y no son solo para ver cómo crecen las reproducciones o cómo crecen los seguidores, y que no solo son para perseguir una tendencia o para perseguir la viralidad, son para construir relaciones personales y para construir relaciones profesionales. Por eso las redes sociales y el contenido, si se usa con intención, son para construir algo muchísimo más importante, que es tu forma de presentarte al mundo y tu forma de abrirte puertas, y para construir esa relación, una relación fuerte, una relación profunda, una relación entre quien tú eres con lo que tú representas, con lo que tú sabes y puedes aportar, y construir esa relación con las personas correctas, entre las personas que necesitan justo eso que tú sabes hacer y que quieren escuchar tu forma de hacer las cosas, tu forma de ver el mundo con lo que tú has vivido y con tus historias y con tu manera de pensar y con tu manera de hablar y de diseñar y de actuar. Porque nadie confía en alguien que aparece una vez 10 minutos, pero después desaparece. Nadie compra solo por una frase viral o una frase inspiradora. Nadie contrata tu servicio solo porque vio un diseño bonito. Al contrario, las personas confiamos cuando sentimos que alguien ya ha estado en nuestro lugar antes. Confiamos cuando escuchamos una historia y pensamos, ok, esa persona sí entiende exactamente lo que estoy sintiendo, o esa persona sabe exactamente lo que está haciendo y yo quiero lograr eso también, o yo quiero que esa persona sea la que me ayude. Confiamos en alguien cuando algo de lo que compartes se queda rondando en la mente por muchos días y por muchas semanas y por meses y a veces hasta años, y eso pasa cuando lo que publicas tiene profundidad y cuando tiene una raíz y cuando tiene una historia con tu punto de vista, y eso es lo que sí genera autoridad, la constancia con profundidad. Y eso no es algo que se construye de un día para otro, tampoco se construye con 10 minutos a la semana, y creo que por eso a mí me encantan las cenas en lugares tranquilos, porque puedes tener pláticas profundas, y a mí me encantan las pláticas profundas de horas, porque una relación, cualquier relación significativa, necesita mucho más que 10 minutos. Y ya que mencioné este primer principio, el principio de profundidad, para este episodio desarrollamos un descargable con las notas del episodio, con las notas de estos conceptos y las notas de estos principios y de estas estrategias que seguimos. Son notas para imprimir y no solamente dejarlo como haber escuchado un podcast. Te recomiendo imprimir estas notas. En las notas ya están desglosados estos principios punto por punto, y no son notas para leerlas una vez y ya, son para imprimirlas y tomarte el tiempo de volver a consultarlas y estudiarlas con atención y utilizar hasta un marcatextos y marcar lo que te resuena a ti, y son para usar un marcador para subrayar los conceptos y los principios de esta estrategia que tú quieras implementar y lo que tú quieres repasar o reforzar de manera profunda, sobre todo esas partes que encuentres más útiles. Tener estas notas a la vista te ayuda a integrar realmente estos principios en tu marca personal y en tu contenido, y te permite tenerlos presentes y actuar en consecuencia. Para obtener estas notas del episodio es súper fácil, son gratuitas. El link para descargarlas está en la descripción del episodio. Entonces te recomiendo ir a descargar estas notas mientras sigues escuchando el resto del episodio. Y algo que tenemos muy presente en Alfonso Aguirre Corp es que tenemos que pensar en el contenido como las relaciones en la vida real, porque el contenido también es la vida real. Y entonces quiero que traigamos a la mente a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, y supongamos que no sabes a qué se dedica y te dice que está construyendo algo en secreto, y esa persona es súper misterioso, súper misteriosa, como que cada vez que lo ves te dice que se vienen cosas, pero no te cuenta nada, no te platica nada, y sería súper extraño. Y también se me haría súper extraño que un amigo o una persona en mi vida solamente hable
hable de un solo tema y que de repente de la nada, así como que de sorpresa, me cuente que escribió un libro, pero que lo anuncie como que sorpresa y aparte me está pidiendo que lo compre, o que lanzó un producto de la nada. Se me haría súper extraño que eso pasara en la vida real porque como que no me haría sentido, como que generaría en mi cabeza muchas dudas, como que no entendería cuándo surgió eso o cómo lo hizo o desde cuándo le interesaban esos temas, y como que yo podría pensar, ay, a ver, claro que no, si jamás me platicó nada de eso. En las redes sociales muchas personas hacen eso, muchas personas nunca hablan de lo que les interesa, nunca hablan de lo que están haciendo, de lo que les importa, nunca hablan de las historias que tienen, nunca hablan de lo que hacen, nunca documentan, nunca muestran cómo hacen algo o lo que van a construir, nunca muestran cómo hacen lo que van a lanzar y jamás tocan esos temas. Y entonces no es sorpresa que nunca hay ventas. Y no es porque el producto o el servicio que esa persona esté ofreciendo sea malo o que no haya talento, más bien es porque no hubo una relación. No hubo una historia, no hubo mostrar el proceso, no hubo una conexión previa. Porque también podemos imaginarnos que hoy quieres formar una amistad real, una amistad que realmente te aporte y se aporten entre ambos, pero esa persona solo te ve una vez al mes y solo te habla 10 minutos. No sabes qué pasa en su vida, no sabes cómo piensa, no sabes qué lo inspira, no sabes cómo es su vida, no sabes sus puntos de vista, no sabes nada y no se detiene ni para escucharte ni para conocerte, no sabes a qué se dedica y de repente esa persona te propone matrimonio o esa persona te propone que le compres un servicio que tú ni siquiera sabías que ofrecía, de temas que tú ni siquiera sabías que le interesaban. ¿Sentirías que puedes confiar en esa persona? ¿Sentirías que está contigo en los momentos importantes? ¿Sentirías que están construyendo una relación real? Claro que no, porque así no funcionamos los seres humanos. Así no se construyen los vínculos. Así no se construye una amistad ni una relación de ningún tipo, ni profesional ni de negocios. Y así no se construye una empresa. Lo que muchas personas están haciendo sin darse cuenta allá afuera es tratar de construir una empresa o están tratando de construir una marca personal desde el equivalente emocional de solamente aparecer 5 o 10 minutos al mes y esperar conexión y esperar ventas y esperar alcance y esperar lealtad. O piensan que por crear expectativa, por decir que se vienen cosas y que están trabajando en algo secreto, les va a funcionar. Pero eso no vende, eso no conecta, porque literalmente no estás contando ni transmitiendo nada. Y si no estás contando ni transmitiendo nada, tampoco estás construyendo nada. Estás esperando que la gente confíe en silencio. Estás esperando que inviertan como que en una sombra. Estás esperando que se emocionen con un vacío. Y eso no funciona, eso no conecta, eso no vende, porque nadie apuesta, nadie paga por algo que no entiende, nadie se compromete con algo que no se siente cerca, nadie confía en alguien que no muestra quién es, qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace, porque la conexión no se construye con misterio. Una conexión y una relación no se construye con sorpresas. Las conexiones se construyen con tus historias, con tus procesos, con tus significados, con tu forma de ver las cosas, contando tus decisiones, narrando y documentando lo que estás creando. Por eso las marcas que realmente inspiran no son las que guardan secretos, son las que cuentan historias y lo hacen tan bien que al llegar el lanzamiento ya no tienen que convencer a nadie. Llega el día del lanzamiento y solo tienen que abrir la puerta y dejar que entren quienes ya se sienten parte. Por eso tenemos listas de espera de nuestros programas y nuestros lanzamientos, porque mientras estamos contando lo que hacemos, se van sumando personas interesadas, porque ya vieron cómo lo pensaste, cómo lo creaste, cómo lo estás afinando. Y eso no se logra trabajando en secreto ni con una sorpresa, se logra con historias bien contadas. Porque mientras otras personas apenas van a avisar que estuvieron en secreto construyendo algo por meses o años enteros sin contarle nada a nadie, nosotros ya tenemos personas formadas durante el proceso de estarlo construyendo. Y eso no es suerte y no es por viralidad ni por perseguir tendencias. Es porque nos tomamos en serio el proceso de construir una conexión real.
y mostrar todos los procesos y vender de esa manera con personas esperando lo que vas a sacar, personas esperando tu servicio, esperando tu asesoría, tu acompañamiento y personas ya esperando tu producto. Eso no se siente como perseguir clientes, se siente como abrir las puertas, se siente como darle acceso a quienes ya estaban interesados y convencidos porque vieron el detrás de cámaras, porque entendieron el propósito, porque conectaron y porque resonaron contigo y con tu visión. Y cuando vendes desde ahí, ya no estás vendiendo desde la urgencia, ya no estás vendiendo desde la escasez, estás vendiendo desde la claridad y la transparencia y desde las emociones que vienen contando una historia. Y eso en el fondo es lo que todas las marcas que han prevalecido a lo largo del tiempo es lo que hacen, porque puedes tener el mejor producto, puedes tener la mejor solución, la mejor idea, pero si nadie entiende por qué importa, si no lo sienten parte de algo más grande y si no les haces ver el impacto que puede tener en su vida, entonces estás dejando mucho dinero sobre la mesa, porque la gente no elige solo por funcionalidad, eso lo sabemos. Todos elegimos también por significado. Podemos pensar en cualquier marca que admiras. Ellos no solo venden lo que hacen, ellos realmente te hacen sentir algo. No solo ofrecen un producto, realmente construyen una experiencia. No solo crean algo útil, realmente te cuentan por qué lo que hacen importa y te hacen sentir parte. De hecho, algo muy importante que aprendimos hace muchos años fue que teníamos que dejar de pensar que tu marca personal tiene que ser como una sola pintura con un solo tono de color. Como si todo lo que tú eres pudiera expresarse solamente en un logotipo o solamente en un cuadro, en una pintura, y que esa pintura se va a quedar fija para siempre una vez que terminas de pintarla. Más bien, tienes que pensar en tu marca personal como una galería. En una galería tú puedes tener salas distintas, estilos distintos, pero cuando tienes una galería significa que la curaduría es tuya. La curaduría está hecha por ti. Tú seleccionas qué entra y qué no entra. Y si tú eliges los cuadros, si tú eliges qué enseñas, qué muestras, qué ofreces, si tú los eliges, tú los estás curando. Y entonces ya hay una narrativa que une todas las piezas de toda la galería. Lo importante no es que todo sea igual o que pongas el mismo cuadro en todas las salas hablando de un solo tema. Lo importante no es la cantidad de cosas que te gustan o todo lo que quieres mezclar. Lo que importa es que todo tenga sentido dentro de tu historia, porque eso que tú sientes que aparentemente no tiene nada que ver o que no sabes cómo las demás personas van a entender cómo se conecta, puede ser justamente lo que te distingue. Y para esto podemos pensar nuevamente en tu mejor amiga o en tu mejor amigo o las personas que admiras, personas que tú ves como ejemplo. ¿Tú te conectas con esas personas solo porque hablan de un solo tema? No, realmente te conectas porque son seres humanos con múltiples capas, con diferentes ideas, con diferentes pasiones, y esa mezcla los hace ser quienes son. Toda esa mezcla es lo que hace que conecte contigo y que tu cerebro los pueda reconocer como personas reales, no como robots. Porque tus amigos, tus amigas, las personas que admiras a veces hablan de su trabajo, a veces hablan de una película o de un libro, a veces hablan de sus dudas y de sus próximos proyectos y te cuentan lo que están haciendo, sabes lo que está pasando en sus vidas, y aunque te cuenten muchas cosas y aunque esas personas tengan diferentes intereses y diferentes pasiones y diferentes hobbies, aún así todo se siente coherente. ¿Por qué? Porque tú no necesitas que esa persona tenga una temática. Solo necesitas que tenga una voz, que tenga una identidad, que tenga puntos de vista, y tú ya estás con esas personas porque tienen una energía y porque tienen una mirada y porque tienen una mezcla de intereses. Y todos ellos tienen una voz que conecta contigo, no en un solo tema. Tienen una voz que conecta contigo a muchos niveles y te llama la atención esa mezcla de intereses. Y así funciona tu marca personal también. Si todo nace desde tu historia, entonces no necesitas que los temas estén completamente conectados entre sí. Solo necesitas que estén conectados contigo. Esa es la conexión de los temas.
No tiene que ser algo súper lógico o súper teórico o súper elaborado, porque lo que hace coherente a alguien no es un tema, es su identidad y su personalidad. Y eso aplica también para tu marca y para todo lo que a ti te gusta, porque al final del día las personas no se conectan con un tema, se conectan con una persona, se conectan con una historia. Y si tú no estás contando tu historia, si tú no estás abriendo tus significados, tus referencias, tus ideas, entonces ahí sí todo se empieza a sonar igual y todo parece desconectado y todo se siente plano. Y cuando algo se siente plano, no hay conexión. Y si no hay conexión, no hay impacto. Y si no hay impacto, no hay marca. Por eso, en el mundo de los negocios y en el mundo de las empresas, antes de cerrar una colaboración o antes de cerrar un trato importante, casi nunca cierras el contrato hablando únicamente del tema del proyecto. Por eso siempre hay como una comida, una cena, un café, porque los vínculos importantes se construyen desde muchos temas, no desde una sola etiqueta de un solo tema. Por eso mi multipotencialidad y mis diferentes gustos y experiencias y temas son lo que le inyecta vida a la empresa, porque yo no quisiera pasarme años enteros repitiendo la misma idea solamente en diferentes colores. Al contrario, yo quiero crecer junto con mi marca personal y quiero que lo que me interese en el futuro y lo que me emocione en el futuro y lo que aprenda en el futuro se sume a todo lo que ya ha pasado, a todo lo que he aprendido, porque eso es lo que le da vida a una marca personal y eso es lo que permite que dure, porque lo que evoluciona contigo no se agota. Entonces, la verdadera confusión no viene de tener muchas pasiones, la confusión podría venir de esconderlas, pero la conexión con las personas aparece y empieza a crecer cuando te das permiso de contar las historias que unen los puntos. Si a ti te llaman diferentes pasiones, si a ti te llaman diferentes temas y diferentes industrias, no necesitas esconderlo y no necesitas cuestionarte cómo hacen sentido o cuestionarte cómo se conectan. Si todas esas pasiones ya están en tu vida, solo tienes que hacerlas parte de tu historia y no tapar esos intereses, porque cuando no los tapas, a los demás ahora sí les hace sentido, porque pueden ver la imagen completa. Y sé que esto es una gran preocupación porque muchas personas me han dicho que les preocupa que si hacen más de una cosa o que si tienen más de un proyecto o que si venden más de un producto o más de un servicio o que si tienen más de un mensaje o más de un tema van a confundir a las personas. Algo que nosotros tenemos súper presente es que la confusión no viene de hacer o no viene de hablar de muchas cosas. El ruido no viene de tener muchos temas ni de muchos intereses. El ruido viene de no tener claridad con lo que tienes que comunicar, de lo que tienes que comunicar en cada momento. No es el número de cosas que haces lo que confunde a las personas, como ya lo mencionábamos, es la falta de una historia clara detrás. Porque si empresas como Apple pueden vender iPhones, MacBooks, iPads, AirPods y servicios digitales sin que nadie se confunda, tú también puedes construir algo con múltiples temas y con múltiples productos y múltiples servicios sin que se vea como ruido y sin que se vea disperso, pero necesitas una estructura. Necesitas que cada cosa se sienta como parte de un todo. Necesitas que cada proyecto sea una extensión del mismo ecosistema y la misma visión y saber qué comunicar y cuándo hacerlo para que no esté todo revuelto. A mí me encanta enseñar siempre el ejemplo de Starbucks porque Starbucks tiene como unas 500 bebidas en el menú y las personas que ya consumen comúnmente la marca ya saben que pueden ir y pedir la bebida que quieran y la combinación que quieran y el menú es gigantesco y las personas que ya van normalmente a Starbucks ya saben que incluso hasta te pueden hacer tu propia bebida con tu propia receta, pero que Starbucks tenga 500 bebidas disponibles no significa que ellos comunican y hacen campañas de sus 500 bebidas al mismo tiempo. Si ponemos atención a cómo lo hacen, ellos tienen un calendario estratégico en el que dividen su año en temporadas. Esas temporadas casi siempre son primavera, verano, otoño e invierno. Y aunque tengan 500 bebidas disponibles, aunque tú tengas 500 servicios, aunque tú tengas 500 productos o tengas 500 temas de los cuales hablar, Starbucks solo comunica una bebida por temporada. Entonces, en primavera hay un tipo de bebida. En verano, la bebida de verano es el matcha con hielos, matcha helado. Después, en otoño está el pumpkin spice latte. Y en invierno está el nut toffee o algo así. Esa es la bebida que no me gusta. Y
eso no significa que porque ellos están anunciando esa bebida en ese momento en específico, no significa que tú no puedas ir a pedir otra bebida. Porque tú puedes ir en cualquier momento del año a pedir lo que tú quieras, a pedir cualquiera de las 500 bebidas o la receta que tú quieras, pero que ellos comuniquen una bebida por temporada significa que no pueden confundir en su comunicación. Muchas personas allá afuera están tratando de hablar de miles de temas al mismo tiempo y por eso no funciona, porque hay ruido. Yo me lo imagino como entrar a una cuenta como si fueras pasando por Times Square y tienes que voltear a ver miles de anuncios y miles de ruidos y aparte es como si estuvieran construyendo algo en la calle y entonces hay demasiada contaminación visual, demasiada contaminación auditiva versus entrar a un campus y entrar a un edificio donde está todo señalado, donde todo es súper claro, donde hay una campaña, donde hay un mensaje potente, donde hay un mensaje claro y donde hay un mensaje a la vez y por eso tu comunicación debe de ser estratégica. Y aquí es donde muchas personas se confunden porque creen que por tener muchos productos o muchos servicios o muchos temas tienen que hablar de todos a la vez. Creen que todo el tiempo tienen que compartir y hablar de todo en cada post y en cada story, cada día y cada semana. Y creen que por tener 1000 ideas, su comunicación también tiene que parecer como un desfile de todas ellas. Y ese es el error, porque el problema no es tener muchos servicios o muchos productos o muchos temas o muchas pasiones que parece que no se conectan o temas que parece que no encajan. El problema sí es comunicar todo al mismo tiempo, porque el ruido no viene de la cantidad de cosas que haces o de la cantidad de cosas que te gustan. El ruido viene de no saber qué contar ahora. En Alfonso Aguirre Corp cuidamos mucho eso y es parte de nuestros principios no generar ruido, porque a ver, yo también tengo muchas cosas. Yo tengo 3 libros, uno es una novela, tengo programas de diferentes temas, tengo audiolibros, tenemos sesiones 1 a 1, tenemos los journals, tenía los suplementos, tenemos diferentes experiencias digitales, pero no por eso lleno mis stories con todos los links todos los días de todos los temas cada semana. Yo no hablo un lunes de un producto y el martes de otro y el miércoles de un curso antiguo y el jueves de un nuevo journal y el viernes de mis libros. No hacemos eso, no mezclamos todo solo por la ansiedad de mostrar todo lo que existe, porque eso sería estar cambiando el mensaje al instante y eso sí es mucha confusión y mucho ruido. Por eso tenemos un calendario y tenemos temporadas y sí somos súper disciplinados en no romper esas temporadas, porque entendimos que mostrarlo todo al mismo tiempo no es lo mismo que vender mejor ni vender más. Sabemos que confundir al cliente es la forma más fácil y la forma más silenciosa de perderlo. Por eso, en lugar de crear contenido desde el lugar de la prisa y desde la ansiedad y de querer mostrar todo lo que sabes, todo lo que vendes y todo lo que haces y todos tus temas al mismo tiempo, solo por miedo a que nadie lo vea, lo más probable es que tus clientes tampoco lo entiendan. Y si no lo entienden, no conectan. Y si no conectan, no compran. Y entonces no se trata de elegir un solo tema para toda la vida. Yo estoy en contra de eso. Tienes que mostrar tu multipotencialidad para que puedas ser percibido como una persona, pero sí hay que saber contar una historia a la vez, sí hay que tener temporadas, sí hay que tener una campaña a la vez y un mensaje a la vez, como Starbucks que tiene 500 bebidas y vende millones, porque la claridad siempre gana. La manera en la que a mí me gusta llevar a la práctica este principio de profundidad y este orden para no generar ruido por temporadas es el podcast. El podcast realmente es la base de todo lo que hacemos. Es como el corazón del calendario y de las temporadas. Es como la raíz de cada campaña y de cada post y de cada story y de cada pieza de contenido. Y eso no es casualidad. Está diseñado de esa manera porque es parte del sistema que diseñamos para que todo lo que hagamos esté conectado. Antes, durante mis primeros 2 años, en 2019 y 2020, sí me quebraba la cabeza todos los días pensando qué subir a Instagram y pensando qué poner en stories y como que cada día era pensar en algo nuevo y me quebraba la cabeza para saber qué grabar en TikTok y después me quebraba la cabeza para saber qué escribir en mi newsletter y después de que acababa eso me quebraba la cabeza pensando qué tenía que decir en el podcast. Y sí, la verdad es que tenía muchas ideas, tenía mucha disciplina, publicaba mucho, pero nada de eso estaba conectado. Eran como piezas sueltas, eran mensajes al aire y claramente era confusión. Pero sobre todo eran esfuerzos que me drenaban,
Porque tú puedes estar viendo que una cuenta tiene muchos likes o que tiene muchos seguidores, pero también se nota quién sí se está posicionando, también se nota quién sí está contando sus historias, también se nota quién tiene números vacíos, quién sí se está posicionando con liderazgo, se nota quién sí está generando ventas y quién sí está haciendo esto como una empresa, y también se nota quién lo está haciendo solo para elevar sus números y se nota quién lo está haciendo como que solo publicando al día y creen que lo están haciendo todo porque sí cuesta mucho trabajo, pero en realidad están haciendo todo por separado y sin profundidad. Y por eso no hay una narrativa. Cuando yo hacía eso, por eso cada día se sentía como empezar desde cero, como si cada día tuvieras que preguntarte, ok, ¿qué publicaré ahora? ¿Qué estará interesante publicar hoy? Y eso siempre se ve en los ingresos generados. Eso siempre se refleja en las ventas que generas o que no generas. Afortunadamente, después de tener esa experiencia, lo resolvimos y diseñamos esta estrategia como un sistema vivo, no como piezas aisladas. Ahora tenemos un calendario súper claro con las temporadas muy marcadas y ya sabemos qué se comunica cada semana, cada día, cada mes, cada campaña, cada trimestre. Y a partir del podcast, que es el inicio de todo, creamos el resto de los contenidos. Por eso los posts de la semana tienen mucho que ver siempre con el podcast. Y por eso todo lo que se publica tiene un mismo mensaje, una misma dirección. Porque esa es mi manera de darle orden a este ecosistema. Esa es mi manera de hacer que todos los pisos del edificio de Alfonso Aguirre Corp se comuniquen entre sí. Porque el podcast es el lugar donde puedo desarrollar una idea con tiempo, con profundidad, con historia, y desde ahí todo ya se va multiplicando. Porque no se trata de publicar por estar presente, ni por estar solo activo, ni por publicar a ver qué. Se trata de comunicar algo que represente y documente lo que eres, lo que te mueve, que comunique tus historias, tus lecciones. Y cuando partes de una pieza de contenido bien hecha, todo lo demás se vuelve más fácil, más poderoso, mucho más claro, porque cuando todo se siente alineado, las personas también lo sienten y también confían. Algo que también me preguntan mucho es ¿qué tipografía usamos en nuestros posts? Y la respuesta es que no usamos ninguna. Todos los textos de los posts y de las publicaciones es letra a mano. Están literalmente hechos a mano. Cada post primero se planea, se revisa y luego el texto literalmente lo hacemos con pluma o lo hacemos con plumón en la vida real, dependiendo de la textura o el diseño que queramos para ese post. Y sí nos toma más tiempo, pero justo por eso cada pieza es única. Porque lo hecho a mano siempre tiene un peso distinto, lo hecho a mano siempre se siente más real, más cercano, más pensado, como cuando alguien te escribe una carta y eso hace que no se pueda falsificar, como los productos de alta costura que están hechos a mano. Y después de escribirlo a mano, usamos un escáner y cada texto se digitaliza y cada texto se ajusta imagen por imagen. A veces son hasta 10 frases diferentes para un solo post, pero todo ese proceso nos ha posicionado muchísimo. De hecho, cuando empezamos a hacer esto hace varios años, todo el mundo nos decía que ya nadie leía en Instagram y hoy ya sabemos que es diferente. Hoy ya hay muchas cuentas que copian este formato y que a veces comparten hasta las capturas de mi contenido y que replican el estilo, a veces tal cual con el mismo screenshot, y no pasa nada porque es letra a mano y cuando la quieran hacer igual no van a poder, y eso no se puede copiar porque esto no se trata de tener una fuente bonita, se trata más bien de que cada post, cada mensaje tenga una raíz y que no sea solo una imagen más. De hecho, algo muy importante en nuestro ritmo y nuestra rutina para crear contenido y que tenemos muy claro es que no se trata de tener el post perfecto ni el diseño perfecto. Se trata de que el mensaje sí llegue, de que el mensaje sí se entienda, de que el mensaje sí se quede y que tenga profundidad. Pero no esperamos a que sea perfecto para compartirlo. Porque si lo que queremos es construir una relación, lo imperfecto, cuando es real, conecta más que lo perfecto que nunca sale. Entonces seguimos utilizando esto que tanto nos identifica, que es hecho es mejor que perfecto, porque a veces lo que nos detiene no es la falta de ideas, es el intento de fabricar una idea perfecta. Y lo entiendo.
Lo entiendo demasiado bien porque en este mundo y en esta época sí parece que lo visual es muy importante y que se tiene que ver todo increíble y que se tiene que ver todo con la luz perfecta, y pareciera que si lo que publicas no se ve como una foto perfecta de Pinterest, entonces no vale y entonces no cuenta. Como si el algoritmo estuviera evaluando si tu alfombra es del tono correcto o si la luz natural y tu decoración es digna de engagement. Pero la realidad es que el contenido no se trata de fabricar, se trata de documentar. Entonces, no se trata de crear una escenografía perfecta todos los días, se trata de registrar tu proceso y de capturar lo que sí está sucediendo y de contar lo que ya viviste, de compartir lo que ya aprendiste. Lo que verdaderamente conecta no es el contenido que se ve perfecto. Lo que conecta es lo real, lo que se siente real, el contenido que parece que alguien te está hablando de verdad sin necesidad de demostrar nada. A ver, sí, lo visual importa, claro que importa, pero lo visual es solo un pequeño porcentaje de la comunicación. Y muchas veces es la parte menos poderosa, porque lo que conecta y lo que transmite todo tu mensaje no es la perfección estética. Lo que conecta realmente es lo que hay detrás, el significado, la historia, tus referencias y tu experiencia. Es lo que compartiste que le hizo clic a alguien. Y entonces, si estás esperando la hora dorada o la alfombra con el color perfecto o el momento exacto de luz o el escenario y la decoración perfecta para poder publicar, eso puede sonar como amor al detalle, pero también puede ser miedo. Y ese miedo que se esconde detrás del perfeccionismo es el que termina postergando tu posicionamiento. Y si te detienes cada vez por ese miedo de que no se vea lo suficientemente bien, lo que estás haciendo sin darte cuenta es ponerle un filtro y es ponerle una barrera a tu impacto. Y estás dejando que la estética sea más importante que el mensaje. Estás dejando que el acomodo de las cosas en tu alfombra tenga más peso que tu historia. Y estás dejando que la luz o el fondo sea más importante que tu punto de vista. Y ese no es el objetivo de construir una marca personal. El objetivo no es que tu contenido se vea como revista. El objetivo es que venda y que deje huella y que impacte. Porque no estás aquí para construir fotos perfectas. Estás aquí para construir confianza. Y la confianza no se fabrica, la confianza se gana. No estás aquí para que todo parezca perfecto, estás aquí para que lo que compartas venga desde tu proceso real, desde lo que te emociona, desde lo que aprendiste, desde lo que estás viviendo. Y cuando dejas de actuar como si estuvieras montando una escenografía, empiezas a compartir desde la vida real. Y ahí dejas de sentir que cada post tiene que tener una iluminación perfecta y empiezas a ver lo que realmente ilumina, que es tu mensaje. Por eso cuando tú admiras a alguien, cuando tú confías en alguien, cuando sientes conexión con lo que dice, es porque tiene la sala mejor decorada o porque dijo algo que te hizo pensar diferente o porque dijo algo que te hizo sentir acompañado o porque te dio claridad cuando lo necesitabas. Por eso lo que de verdad te posiciona no es el fondo, no es el filtro exacto, no es la luz perfecta o la cafetera más nueva. Lo que te posiciona es lo que dices, cómo lo dices y desde dónde lo dices. Y por eso yo no fabrico contenido, yo lo documento desde lo que ya estoy viviendo, porque es más poderoso un mensaje imperfecto que llegó que una publicación perfecta que nunca publicas. Porque al final del día no estás creando solo contenido, estás construyendo esa relación. Entonces no necesitas construir escenas, lo que necesitas es volverlas significativas. Y para eso, lo único que hace falta es empezar a contar. Desde donde estás y con lo que ya tienes, nosotros tenemos súper claro que una marca personal no es un acto estético, no es un concurso de diseño, no es una vitrina en la que pones algo perfecto y publicas una sola vez y esperas a que todos pasen a aplaudir. Ese no es el objetivo. El objetivo real es mucho más importante. El objetivo es posicionarte. El objetivo es construir tu autoridad. El objetivo es construir tu base de clientes y construir una comunidad de personas que confían en ti. El objetivo es mostrar lo que sabes, mostrar lo que piensas, mostrar que tienes claridad, que sabes hacer las cosas
estructuras, que tienes un punto de vista, una metodología, una forma de ver la vida, porque como en toda relación, lo que conecta no es el empaque. Por eso cuando alguien me dice que no puede empezar porque no tiene dinero para contratar a un diseñador, mi respuesta siempre es la misma y es, a ver, tampoco tienes que contratar a un guionista para contarle algo a tu mejor amigo. No tienes que contratar a un guionista para contarle algo a tu mejor amiga, porque en las relaciones reales lo que importa es que estés. Lo importante es que digas algo que importe, no que uses la tipografía perfecta ni el color perfecto. Y sí, claro que puede ser increíble tener diseño y claro que después puedes elevar tu identidad visual y pulirla y hacerla más tuya. El problema es que muchas personas pagan diseños súper caros, pero no saben qué pedir. Y entonces todo lo que diseñan se siente hueco. Porque si tú hoy no puedes crear una publicación o un mensaje sin invertir cientos de dólares en diseño, entonces no estás construyendo una habilidad de storytelling. No estás construyendo ni fortaleciendo tu habilidad para contar historias, ni para contar tu origen, ni para contar el proceso, ni el significado, ni su impacto. Y una marca personal que depende de un diseñador para comunicar su esencia aún no está sólida. Porque crear contenido no es una operación estética, no es algo que mandas a hacer una vez para que se vea bonito y ya. Más bien es una habilidad, es un músculo y es una práctica y es algo que tú desarrollas y algo que se entrena. Y como todo músculo se fortalece y es aprender a hablar de los temas que te importan y aprender a crear contenido entrenando a tu cerebro a organizar y a conectar y a estructurar tu expertise y tus procesos, tu estilo, tus ejemplos, tus referencias. Esa es la parte que realmente importa y es aprender a decir lo que piensas de forma clara, sin complicarte, sin querer sonar perfecto. Es aprender a compartir lo que sabes y lo que has vivido de una manera que otras personas lo entiendan. Es entrenarte para mostrar lo que haces sin que te dé pena, sin esconderlo y sin minimizarlo. Y aprender a documentarlo. Y es aprender a construir esa confianza que hace que alguien más te escuche y que alguien más te recuerde. Y que las personas piensen, ok, yo quiero trabajar contigo. Yo quiero aprender contigo. Yo quiero lo que tú haces. Porque eso es lo que pasa cuando aprendes a expresarte, cuando aprendes a compartir lo que sabes, cuando aprendes a compartir lo que has vivido, lo que haces y por qué lo haces. Y ahí es donde empiezas a generar confianza. Ahí es donde otras personas empiezan a ver en ti no solo a alguien que publica, sino a alguien en quien pueden confiar. Y eso sí es lo que te posiciona. Por eso primero es esto, primero es aprender a crear con profundidad y a encontrar los significados que solo tú puedes encontrar y a conectar los puntos de tu historia, de tu experiencia y de tus ideas. Primero es aprender a expresarlo con tus palabras y a usar el storytelling como una herramienta para posicionarte y para construir autoridad real y para poder comunicar tu valor y generar confianza, porque solo cuando tienes esto claro, entonces puedes ahora sí pensar en el diseño. Pero nunca al revés, porque si el diseño llega antes de todo esto, el diseño se va a sentir vacío. Se va a ver bonito, pero no va a dejar huella. Un diseño, por más increíble que se vea, no puede sustituir un mensaje que no está claro. Un diseño no puede reemplazar una historia que no está contada. Y por eso el verdadero orden es, primero entiendes quién eres, qué sabes, qué haces, cómo lo haces y por qué lo haces. Y después ya puedes elegir cómo se ve. Porque lo que realmente posiciona no es cómo se ve lo que haces, es que esté lleno de sentido y de raíz y de fondo y de mensaje, porque lo que se construye desde ahí, ahora sí, eso sí se vuelve inolvidable. También aquí quiero mencionar porque es importante la distinción entre contenido y programas, porque aunque muchas veces lo vemos como si fueran parte de lo mismo, yo los veo como dos niveles completamente diferentes y con propósitos distintos y con niveles de profundidad distintos y con un tipo de energía también muy diferente, porque los podcasts como este episodio sí son para entrenar una habilidad o sí son para desbloquear una creencia y para aterrizar una estrategia como este. Y aunque es profundo y aunque lo hacemos con todo el cuidado posible, no es el lugar donde sucede la transformación completa. Eso pasa en los programas.
porque los programas no son contenido. Los programas son espacios de práctica, de estrategia, de transformación con guía y acompañamiento. Y por eso en los programas el nivel de profundidad es completamente diferente. Son la parte más intensa de todo lo que hacemos en Alfonso Aguirre Corp. Son intensos, son exigentes y requieren una alta concentración intelectual, tanto para el equipo como para mí, porque mi trabajo dentro de un programa no es solo enseñar. No es nada más pararme frente a una cámara y repetir contenido. Mi trabajo en un programa es acompañar y es guiar y es mostrar y es hacer preguntas que generen claridad y es ayudar a las personas a desbloquear lo que necesite desbloquear para poder avanzar y es detectar exactamente qué está frenando su resultado. Por eso son entrenamientos muy intensos y yo me acuerdo muy bien porque para mí fue muy notorio cuando estaba en la universidad y me tocaban clases con maestros que llegaban sin prepararse y eso siempre se notaba. Se notaba cuando un maestro quería improvisar y se notaba cuando alguien tenía 1000 cosas encima y 1000 cosas en su vida y el maestro llegaba como que con clases muy superficiales, pero también se notaba cuando un maestro había pensado cada clase, cuando había pensado cada concepto y se notaba cuando el maestro o maestra había diseñado cada clase para que lo entendiéramos de verdad y que realmente lo lleváramos a la práctica. Estoy seguro que todos hemos tenido maestros de ese tipo y fue ahí donde entendí algo que se me quedó súper marcado y es que no es lo mismo tener conocimiento que saber enseñarlo. Tampoco es lo mismo dar una clase que crear una experiencia completa de aprendizaje, porque en muchas materias, aunque aprendía las herramientas, no entendía cómo las iba a aplicar en la vida real y todo quedaba como que muy al aire, como que no conectaba, sentía que lo que estaba recibiendo no me preparaba, pero también tuve la suerte de esos otros maestros, de esos que te cambian, que no solo te explican algo, sino que te lo hacen vivir. Y en especial recuerdo mucho una clase en la que teníamos que resolver casos de estudio como si fuéramos directivos de diferentes empresas y yo amaba esas clases con casos de estudio. Mi favorito obviamente fue cuando tuvimos el mes del caso de estudio como si fuéramos directivos de un parque de Disney. Literalmente teníamos que pensar como si fuéramos responsables del parque, responsables del precio, de la logística, de la estrategia comercial y teníamos que resolver los problemas que tenían y no era un juego, era una simulación con información real y eso nos obligaba a pensar y a decidir y a cometer errores y a defender ideas y a construir soluciones y ese tipo de experiencias me marcaron porque me enseñaron que aprender no se trata solo de repetir datos y eso es lo que trato de hacer en mis programas. Por eso cuando diseño un programa no solo pienso en el contenido, pienso en cómo se va a vivir la experiencia completa. Pienso en qué obstáculos va a encontrar la persona que lo está tomando y en qué momentos va a dudar de sí misma o de sí mismo, en qué punto va a necesitar volver a confiar. Y pienso en cómo puedo crear un sistema que no solo le enseñe, sino que lo acompañe a desbloquearse y a obtener el resultado. Porque yo sé, porque a mí también me ha pasado con cada uno de mis resultados, que no es solo cuestión de información. También es cuestión de mentalidad, también es cuestión de trabajo interno y de emociones y de enfoque y de herramientas y que han sido clave para poder escribir mis libros, que han sido clave para haber vendido una empresa, que son clave para lanzar productos que se agotan, que son clave para escribir una novela, que son clave para sostener un equipo. Por eso yo no podría diseñar un programa solamente cubriendo la parte de información o solamente cubriendo la parte técnica, ignorando todo lo demás que yo sé que sí influye, porque sería irresponsable y sería muy superficial. Por eso mis programas son tan distintos, porque no me interesa solo que aprendas cosas, me interesa que las integres. Me interesa que sí construyas algo con eso y para eso sí tengo que ir profundo hasta llegar a la raíz de lo que realmente se necesita hacer o cambiar o potenciar. Y al mismo tiempo, algo que también hago con mucha tranquilidad y con mucha confianza y con total apertura es dar contenido profundo sin miedo. Hay una creencia muy instalada en esta industria y especialmente en el mundo digital que dice que no puedes regalar tanto, que si compartes demasiado, después ya nadie va a quererte pagar, o que si enseñas tus ideas, ya pierdes como que tus ventajas, o que si das acceso a tu forma de pensar, pierdes valor.
Y yo creo exactamente lo contrario. Llevo más de 50 episodios de este podcast y cada uno es de más de 1 hora. Eso significa que hemos hecho más de 50 horas de contenido muy profundo y gratuito y abierto, disponible para quien lo necesite. Y muchos de estos episodios incluyen descargables como las notas de este episodio. Y eso no me preocupa. Eso a mí no me da miedo porque sé que el podcast es solo una pequeña muestra. Ni siquiera representa el 10% de lo que pasa dentro de un programa. Y porque creo en la generosidad y porque creo en la reciprocidad. Hay un libro que se llama Influencia de Robert Cialdini. Y uno de los principios fundamentales de este libro es justamente ese, el principio de la generosidad y la reciprocidad. Este principio explica cómo las relaciones humanas y por lo tanto también las relaciones de una marca se construyen sobre actos auténticos de dar. No desde la manipulación, no desde el cálculo, más bien desde la intención genuina de aportar algo de valor. Y ese valor que aportas cuando es verdadero, claro que crea una relación. Y cuando hay una relación, claro que hay confianza. Y cuando hay confianza, sí hay posibilidad de crecer y de trabajar juntos. Pero muchas personas se paralizan porque tienen miedo de enseñar lo que saben. Porque creen que si dan una muestra de lo que hacen, eso les resta poder. Pero lo que no se dan cuenta es que eso es miedo y eso termina construyendo una barrera entre ellos y las personas que podrían ayudarlas a crecer. Ese miedo termina generando una distancia emocional muy grande y esa distancia es justo lo contrario a lo que una marca personal necesita para posicionarse y para crecer. Porque una marca personal necesita presencia, apertura, emoción, entrega. Y todo eso empieza cuando te das permiso de compartir y de compartir con generosidad. Si tú estás construyendo un servicio, un producto, si tienes un programa, un mensaje, una forma de hacer las cosas y sientes miedo de dar, y sientes miedo de enseñar y miedo de revelar tu proceso, sí quiero decirte que aportar valor y hacerlo con generosidad no te debilita. Al contrario, la generosidad te posiciona porque la generosidad revela que confías en lo que haces. Y esa confianza es súper magnética porque no se trata solo de dar información, se trata de dar algo que verdaderamente venga desde el fondo. Finalmente, y para terminar el episodio, quiero hablar de una pregunta que sé que siempre está esa pregunta, una pregunta pequeña que de repente aparece y que de repente esa pregunta se vuelve gigantesca, porque hace 6 años yo también me hice muchas veces esta pregunta cuando pensaba en hacer todo esto y cuando pensaba en todo lo que tenía enfrente, y apareció muchas veces esta pregunta de, a ver, todo esto que quiero hacer y si todo esto que quiero construir no vale la pena, y si me esfuerzo y no funciona, y si a nadie le interesa esto que a mí me gusta. O también estaba mucho la pregunta de, es que ¿qué va a pasar si empiezo y me doy cuenta que no valió la pena y que no lo logré? Y lo entiendo, porque esa pregunta y esa duda, aunque suena como una duda hacia afuera, en realidad es una pregunta hacia adentro. Cuando yo tenía esa duda hace muchos años, era como si no pudiera estar 100% seguro o como si no pudiera tener la certeza al 100% de que yo, con lo que soy, con mi estilo, con mi forma de ver la vida, con mis temas, con mis pasiones y con mis hobbies, como si no pudiera estar seguro de que realmente tenía un lugar allá afuera. Algo que me hubiera quitado a mí esa pregunta mucho más rápido es que cuando estás construyendo una marca personal, lo que realmente estás haciendo no es aprender a publicar. Realmente no es solo aprender a hacer contenido. Lo que estás haciendo realmente es aprender a mostrarte. No en redes, es aprender a mostrarte al mundo. Es empezar a habitar lo que eres y es aprender a organizar todo lo que llevas dentro, es aprender a organizar tus ideas, tus gustos, tu estilo, tus temas, tus conocimientos, tus preguntas, agarrar y tomar todo eso que ya eres y convertirlo en una empresa o convertirlo en una comunidad o convertirlo en un mensaje que impacte. Y eso, claro que da miedo porque por primera vez estás dejando de esconder las partes que antes creías que no se conectaban o esas partes que creíste que te hacían ver intenso o intensa.
Y yo sé también que cuando lo dejas pasar no es por flojera, es porque claro que abruma imaginar que tienes que estar súper seguro o súper segura que va a funcionar y que tienes que saber que va a funcionar desde hoy porque ya sabes que esto no es solo un hobby, ya sabes que esto sí puede ser el principio de algo enorme y por eso claro que da miedo que no funcione porque en el fondo sabes que sí te importa y no quieres equivocarte con algo que sí te importa. Y aquí hay dos cosas. La primera es que realmente no tenemos una bola de cristal disponible y a nuestra disposición para consultar el futuro y entonces no puedes saber si va a valer la pena antes de empezar. Pero lo que sí puedes saber es que si no empiezas, el costo de quedarte sin hacerlo, eso sí podemos estar seguros que eso sí va a pesar y que eso sí va a costar y que va a costar no caro en dinero, eso se va a sentir y va a pesar y va a costar caro en energía, va a costar caro en frustración, va a costar muy caro en la sensación de estancamiento porque nadie puede prometer un resultado perfecto en nada, en ninguna área, en ningún trabajo, ni en ninguna empresa, ni en ningún proyecto, pero cada vez que tú te comprometes con tu forma de ver el mundo y con lo que tú puedes aportar y con tu experiencia y con tu historia y con tus temas, cada vez que decides no esconderte y decides mostrar lo que tienes, algo cambia y no cambia allá afuera. El cambio es adentro porque no estamos aquí solo para ver si funciona o no funciona. Estás aquí para convertirte en la persona que sí lo va a hacer funcionar. Y sí da miedo y nadie te va a firmar un contrato de garantías de éxito, pero si lo que quieres es una empresa, si lo que quieres es una marca personal a largo plazo que nazca de todo lo que eres, si lo que quieres es una comunidad que resuene contigo y si lo que quieres es que confíen en ti para ser tus clientes y si lo que quieres es una estrategia que respete tu estilo y que tengas un contenido que refleje quién eres y lo que tienes, entonces claro que vale la pena. No hay forma en que aprender a crear relaciones reales y a generar vínculos auténticos y a presentar lo que haces, aprender a hacer eso y a contar tus historias, no hay manera en que todo eso no termine beneficiándote, porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos entrenando la habilidad más importante, que es la habilidad de conectar, y no hay manera en que aprender a mostrarte y a organizar lo que sabes no se refleje en todos tus proyectos presentes y futuros, porque lo que estás desarrollando es una identidad profesional más fuerte, una voz mucho más clara, una mentalidad más estructurada, y eso que aprendes no se queda solo en Instagram, eso lo llevas contigo a todas partes, a tus negociaciones, a tus juntas, a tus lanzamientos, a tus productos, a tus relaciones profesionales, a tus próximos trabajos, a tus conversaciones más importantes, porque esto que estás haciendo no es solo contenido, es liderazgo y no hay manera en que aprender a vender, aprender a comunicar, aprender a compartir desde lo que sabes, no hay manera de que eso no te dé ventajas en el futuro, porque si aprendes a contar una historia hoy, vas a poder contarla en cualquier escenario. Si aprendes a hablarle a una persona en un post, vas a saber hablarle también a un inversionista o a un lector o a un equipo o a un cliente. Si hoy te atreves a mostrarte como eres, mañana vas a poder presentarte sin miedo en cualquier lugar. Y tal vez lo que estás haciendo hoy con tu marca personal parezca pequeño, tal vez hoy solo parezca una práctica y parezca, entre comillas, nada más hacer contenido, pero si lo haces bien y si lo haces con estrategia y si te comprometes a hacerlo como se hace lo importante, con cuidado, con enfoque, con planeación, no hay forma de que eso no te cambie. Así que si me preguntas, ¿valdrá la pena? Mi respuesta es, no hay manera en que no lo haga. Al final, esto no se trata de ser extrovertido o introvertido, no se trata de ser viral, no se trata de tener el mejor fondo ni de tener miles de seguidores antes de empezar. Esto se trata de tener algo que decir, se trata de saber que hay algo en ti que podría mejorar la vida de alguien más, se trata de que tienes una perspectiva, una experiencia, una historia, una solución, una forma distinta de ver las cosas y eso aplica si eres diseñador o psicóloga o si eres
nutrióloga o si eres consultor, si das terapia, si eres coach, si eres arquitecto o ingeniera, fotógrafo o freelancer o abogada o creadora, conferencista, ilustradora, o si escribes o si das clases de yoga o si haces arte, si tienes un servicio, si vendes productos o si ya tienes una empresa o apenas estás soñando con crearla. Esto es para ti si tú sabes en el fondo que lo que haces no puede quedarse invisible, que lo que sabes no puede quedarse guardado, que lo que te mueve y lo que te importa y lo que has vivido y lo que puedes aportar merece ser compartido y que merece una presencia real en el mundo. Y sí, a veces eso da miedo mostrarse, da miedo fallar, da miedo de que no funcione y que no sea suficiente y que no se entienda y que no sea perfecto, pero no es tarde, no tienes que tenerlo todo resuelto. Lo único que necesitas para empezar es entender esto. Tu historia vale. Tu manera de ver el mundo importa, tus ideas, tu voz, tu forma de hacer las cosas es lo que te vuelve único y única, y eso es lo que hace falta allá afuera. No otra cuenta más, hace falta alguien que se atreva a organizar lo que sabe, a organizar lo que ha aprendido y a construir con eso algo que dure en el tiempo. Porque al final del día, esto que estás construyendo no es solo contenido, es tu forma de estar en el mundo, es tu manera de abrir puertas, es tu forma de conectar con las personas correctas, con quienes te están buscando y aún no te encuentran porque tú todavía no te muestras. Así que constrúyelo no para todos, no para el algoritmo, constrúyelo para ti, para quienes te necesitan, para quienes se van a transformar con lo que tú haces. Cuando llegue ese momento en el que mires atrás y veas que lo lograste, no vas a pensar qué bueno que fue perfecto, vas a pensar qué bueno que sí lo hice y qué bueno que sí me atreví. Voy a dejar el link de Marca Personal 360 en la descripción del episodio. Marca Personal 360 es un programa intensivo en el que te voy a enseñar a crear una marca personal que no solo te represente, sino que te posicione, no solo que se vea bien, sino que trabaje para ti y que conecte y que genere esta relación de confianza. Este no es un programa para crear un perfil bonito y que solo se vea bien en tu cuenta de Instagram. No se trata de saber a qué hora publicar y no se trata de andar persiguiendo likes ni persiguiendo tendencias. Este es un programa intensivo para aprender a organizar tus ideas, para aprender a organizar tus historias, tus temas, tu experiencia, tu estilo y ponerles esta estrategia y convertir todo eso en una marca personal que se sienta real y que se sienta coherente, que se sienta como tú, no como una marca que parezca una mezcla de ocurrencias cada semana. Dentro de Marca Personal 360 vamos a fortalecer tu músculo de contar historias, el músculo de storytelling para que todo esté conectado y documentado. Te voy a enseñar a narrar lo que ya haces, lo que ya sabes, lo que has vivido, con estructura, con temporadas para que haga sentido y para que no haya ruido y para que no sientas que cada publicación o cada día se sienta como empezar desde cero, para que ya no tengas que preguntarte todos los días qué decir o cómo decirlo o si eso que vas a compartir realmente valdrá la pena. Porque cuando tienes tu marca personal y una narrativa bien construida, no necesitas gritar, no necesitas convencer, no necesitas probar nada, porque cuando hay esta estrategia y este trabajo detrás se siente, cuando haces este trabajo detrás se ve y se entiende, y entonces el contenido y tu marca personal deja de ser algo que te drena y se convierte en tu mejor herramienta, se convierte en el puente entre tú y las personas que necesitan justo eso que tú sabes hacer. Porque tener una marca personal y tener contenido no es para perseguir likes, es para construir autoridad y es para conectar con las personas correctas, esas personas que están allá afuera, que necesitan tu experiencia, tus ideas, tu producto, tu servicio y que solo están esperando que alguien lo diga de la manera en la que solo tú lo puedes decir, con tu estilo, con tu voz, con tu forma de ver la vida. Y cuando aprendes a comunicar todo eso con estructura y no desde la ansiedad de improvisar cada semana, sino desde una estrategia muy ordenada que respeta tu multipotencialidad, tu marca personal ya no es solo un perfil. Ahora se convierte en una experiencia, en un espacio y en un ecosistema donde las personas llegan y piensan y sienten, ok, esto es justo lo que estaba buscando. Y entonces ya no publicas para ver si a alguien le interesa. Ya no estás empujando, ya no estás dudando ni convenciendo a nadie. Ahora estás construyendo un ecosistema. Un ecosistema
ecosistema donde las personas entran porque comunicas y muestras lo que haces y cómo lo haces. Es como mezclar tu multipotencialidad con tus ideas, con tus pasiones, con tu historia y tus gustos para transformarlos en estrategia, transformarlos en contenido y en futuros productos y construirlo como se construye una empresa, con campañas, con temporadas, con estrategia, con orden, con profundidad y con un mensaje claro, sobre todo si sabes que tienes algo para aportar, pero aún no sabes cómo comunicarlo. Y todo lo que hacemos en Alfonso Aguirre Corp lo vas a entender desde adentro. Lo vas a entender desde el detrás de cámaras, desde el detrás de cámara real, desde la estrategia que durante estos 6 años nos ha permitido pasar de un perfil con 200 personas en 2019 y un libro que era autopublicado a construir un ecosistema bien sólido y qué estrategias seguimos para lanzar productos físicos y productos digitales con nuestras campañas bien organizadas y cómo llegamos a tener alianzas con empresas globales y el contrato con la editorial más grande del mundo, porque nada de eso ha sucedido por suerte. Todo ha sido el resultado de estrategia, de estructura, de prueba y error y de historias bien contadas y decisiones bien pensadas. Voy a enseñarte eso y cómo se organiza una marca que comunica desde la profundidad y cómo diseñamos lanzamientos que no se sienten forzados, sino esperados, y cómo diseñamos nuestras temporadas, nuestros mensajes, nuestros productos, nuestras listas de espera, cómo hacemos que una persona llegue por curiosidad y se quede por conexión y cómo se conecta cada pieza como parte de un mismo ecosistema. Y es una identidad profesional clara, es tu voz bien construida, es tu reputación convertida en relaciones, en oportunidades y en puertas que se abren. Y entonces esto se trata de nombrarlo, de ordenarlo y de proyectarlo para que las personas correctas te vean, te entiendan y confíen. Porque nadie confía en alguien que no sabe mostrarse, pero todos recordamos a quien sabe exactamente quién es, qué representa, qué hace y cómo lo hace. Yo sé que puede dar miedo a mostrarte, miedo al que dirán, miedo a que te juzguen por hablar de lo que haces, miedo a sentirte expuesto, miedo a que no se vea perfecto, miedo a que no se entienda, miedo a no gustar y todas esas creencias que te hacen pensar que aún no estás listo o aún no estás lista. Y lo entiendo a la perfección porque yo también tuve esos miedos, yo también me cuestioné 1000 veces todo esto antes de empezar y en el proceso de hacerlo. Por mucho tiempo sentí que tenía que hacerlo todo perfecto y tuve que trabajar mucho más que solo la estrategia. Tuve que trabajar también desde adentro, con mis herramientas de trabajo personal, con terapia, con todo lo que me ayudó a dejar de esconder lo que quería hacer y lo que quería mostrar. Y sí sé que sin ese trabajo personal no existiría ninguno de mis libros, sin ese trabajo personal no existiría mi empresa, no existiría este podcast, no existiría ninguno de mis productos ni proyectos y no existiría mi marca personal. Por eso, dentro de Marca Personal 360 también trabajamos desde adentro y no nada más nos vamos a hablar de estrategia, también vamos a trabajar en ti y en tu confianza, en tu seguridad, en cómo sostenerte. Por eso, dentro del programa también está Sofía Asus, nuestra psicóloga, y ella es psicóloga clínica y psicóloga organizacional, y hay sesiones dedicadas al trabajo interno, a que entiendas y trabajes de dónde vienen esos bloqueos para que puedas enfrentarlos con herramientas y que no te detenga el miedo y que puedas construir algo que también se sienta bien por dentro. Y además de las clases y los workbooks, tienes acceso a herramientas para trabajar desde adentro, porque lanzar tu marca personal también requiere calmar tu mente, también requiere superar bloqueos y mantener tu energía creativa en movimiento. Y este es el trabajo personal que muchas veces ignoramos o dejamos hasta el final, pero eso es lo que desbloquea todo lo demás. Este año también diseñamos el programa en 3 versiones y 3 experiencias diferentes para que puedas elegir cómo vivirlo, ya sea a tu ritmo con el material pregrabado para hacerlo a tu ritmo o en comunidad con sesiones en vivo y con acompañamiento cercano dentro del mastermind o con coaching personalizado. Y eso me emociona demasiado porque la comunidad es una comunidad de personas que también están construyendo su marca personal. Son mentes creativas en tu misma sintonía, personas de diferentes profesiones y diferentes países del mundo, pero dentro de un mismo lugar. Y la comunidad y la aplicación, el portal de la comunidad, es como el lugar donde puedes hablar de tus ideas
sin que suenen raras, donde puedes compartir lo que estás haciendo sin sentirte fuera de lugar, donde alguien de verdad entiende lo que estás intentando lograr. Y como están en tu misma sintonía, aquí no tienes que explicarte tanto, no te tienes que justificar, no tienes que justificar tu intensidad ni tus ideas. En esta comunidad es como si se hablara tu mismo idioma y hay muchas ganas, mucha energía, hay crecimiento y es bien diferente estar en un ambiente con personas que también quieren ver que lo logres y estar con personas con esa sintonía y en esa frecuencia. Eso siempre contagia y esta comunidad no es solo un lugar para compartir el proceso. Esta comunidad es un entorno estratégico, un entorno creativo diseñado para que avances más lejos y más enfocado y enfocada que si lo hicieras sola o solo. Y dentro de la comunidad también tenemos retos y dinámicas semanales para mantenerte en acción, inspirado, inspirada y enfocada. Porque cuando haces algo con comunidad, siempre las ideas se amplifican y tu energía se multiplica. Y el objetivo de todo esto es que llegue ese momento en el que alguien te escriba y que alguien piense, necesito que seas tú esa persona. Si va a llegar ese día en el que abres las puertas de tu producto, que abres las puertas de tu servicio y ya hay personas esperando. Va a llegar el día en el que hay personas que ya te escucharon, personas que ya conectaron, personas que sintieron que tú sí entendías lo que ellas estaban buscando. Y entonces ya no vas a estar convenciendo a nadie ni vas a estar improvisando, vas a estar haciendo lo que sabes hacer y el mundo te va a estar entendiendo. Porque eso es lo que pasa cuando construyes una marca personal con profundidad y con historia y con tu mezcla. Y eso es lo que pasa cuando no vendes productos sueltos, sino con una experiencia completa. Cuando lo que compartes tiene fondo, tiene profundidad, tiene conexión, porque no hay nada más poderoso que saber que mientras haces lo que amas, alguien allá afuera está pensando y alguien allá afuera está diciendo, yo quiero aprender de esa persona. Yo quiero que él o ella me enseñe. Yo quiero que él o ella me guíe. Los cupos para Marca Personal 360 son muy limitados porque es una experiencia una vez al año. Esta es la segunda edición que hacemos. La primera edición fue en abril del año pasado, en 2024, y esta es la única edición 2025. En el link que dejé en la descripción del episodio, ese link es para unirte a la lista de espera y desbloquear el único cupón de descuento disponible. Ese cupón es de $90. Ya estamos a días de comenzar. Las inscripciones abren el lunes 16 de junio a las 11 de la mañana para las personas que estén en la lista de espera. Y las primeras 44 personas en inscribirse reciben un journal de colección gratis hasta la puerta de su casa. Y con eso cerramos este episodio. Imprime las notas. El link para descargar las notas está en la descripción del episodio. También el link para lanzar tu marca personal está en la descripción del episodio. Les mando un gran abrazo. Gracias por ser parte de Algo Más que Contarte Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.